El incidente en Mónaco, que hoy se ha difundido por todos los medios de comunicación del mundo, está directamente relacionado con Ucrania. Y se van a sorprender mucho cuando sepan quién podría estar detrás de este incidente. Según informaron las autoridades de Mónaco, como resultado de la explosión de esta noche, al menos 7 personas resultaron heridas, entre ellas el oligarca ucraniano Vadim Yermolayev, contra quien se impusieron sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Su acompañante tiene una lesión grave y se encuentra en estado crítico. El hombre que colocó el explosivo aún no ha sido encontrado, pero se indica que el objetivo del ataque era precisamente el ex oligarca ucraniano Yermolayev. Y el pasado criminal de Yermolayev no solo está relacionado con las sanciones ucranianas, sino también con sindicatos criminales internacionales, cuyos representantes fueron denunciados ante Interpol por el hijo de este oligarca, quien llegó a un acuerdo con la fiscalía en Estonia. Es una historia muy interesante y hoy la vamos a analizar a fondo. Al mismo tiempo, algunos medios ucranianos informaron que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a través de Alexander Lukashenko, le propuso a Vladimir Putin iniciar negociaciones de paz directas. Y Putin ya incluso respondió a ese llamado, agradeciendo a Lukashenko por su mediación. Y así, Lukashenko se reunió en secreto. Primero con Putin en Valdai y después visitó China, donde se reunió con Xi Jinping. E inmediatamente después de esto, en Pekín declararon que China insta firmemente a Moscú y Kiev a reanudar las negociaciones para poner fin a la guerra y a cesar el fuego de inmediato en la línea del frente, así como a abstenerse de atacar el territorio del otro. Además, en Pekín insisten más en que esto es necesario específicamente para Vladimir Putin. Mientras tanto, el propio Putin está buscando dónde encontrar gasolina. Para los rusos, que ya escasea. Mientras tanto, hoy Ucrania volvió a atacar el centro de comunicaciones espaciales en la región de Moscú, lo cual es importante, ya que precisamente este centro coordina toda la comunicación de los ocupantes rusos en Ucrania. En general, en este episodio vamos a discutir todos estos temas en detalle. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir juntos estos temas. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, le den like al episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video. Esto ayuda mucho a promover el contenido en YouTube, les estaré muy agradecido por ello. Así que empecemos con la noticia más importante del día. Es el atentado terrorista en Mónaco. El lunes 29 de junio, una fuerte explosión sacudió un edificio residencial en el Principado de Mónaco. Así lo informa Le Figaro. Según el medio, el incidente ocurrió en la calle Reverendo Padre Luis Froya alrededor de las 9 de la noche hora local, poco antes de la explosión. Un hombre no identificado, captado por las cámaras de videovigilancia, dejó una mochila frente a la puerta de entrada de esa casa y huyó en dirección a la ciudad vecina francesa de Bassy-Bassaley. El artefacto explosivo detonó justo en el momento en que la gente entraba al edificio, en particular ese mismo oligarca ucraniano. Se informa que al menos 7 personas resultaron heridas. Fuentes del canal de televisión francés BFM TV precisaron que entre ellas está el empresario ucraniano Vadim Yermolayev, su acompañante y su hijo de 13 años, el empresario, así lo llaman, y su esposa fueron hospitalizados y se encuentran en estado grave. El fiscal de Mónaco, Thibaut Stephan, informó que la vida del adolescente no corre peligro. Y a continuación citaré al jefe del gobierno de Mónaco, Christophe Mirman. Probablemente esto es un atentado terrorista. Hasta donde sé, es el primer caso de este tipo en la historia del Principado. También agregó que, según datos preliminares, el artefacto explosivo estaba lleno de pernos y metralla metálica para aumentar su poder de destrucción. Y hasta el momento, las autoridades están buscando al sospechoso que dejó la mochila con explosivos cerca de la casa. Se informa que todas las personas heridas fueron hospitalizadas en hospitales de Niza y Mónaco. El estado de uno de ellos se considera crítico. En particular, una mujer entre las personas heridas, identificada como la acompañante del oligarca Yermolayev, sufrió lesiones graves y se encuentra en estado muy crítico. Como resultado de la explosión, ella perdió las extremidades inferiores. El propio Yermolayev sufrió quemaduras y heridas por esquirlas. Aún no hay detalles sobre su estado. Y hasta la mañana del martes, los 3 heridos seguían con vida. La Fiscalía de Niza ya ha iniciado una investigación por conspiración criminal, posesión y uso ilegal de explosivos, y el caso ha sido transferido al Servicio Interinstitucional de Policía Judicial.
Según la investigación, las cámaras de vigilancia en la zona de Vasalei captaron al sospechoso, un hombre vestido de oscuro y con sombrero. La última vez que lo vieron fue en la calle Tupicobaya, después de lo cual la policía le perdió la pista. Por el momento sigue siendo buscado activamente. En el lugar de los hechos trabajaron peritos forenses y servicios técnicos de la policía, quienes recogieron muestras de explosivos y están determinando el tipo de artefacto. Y según testigos presenciales, los restos de la explosión fueron encontrados justo en la entrada del edificio. Y aquí es donde comienza lo más interesante de esta historia. Vadim Ermolaev es un empresario ucraniano, fundador de la corporación comercial y de producción Alev y uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de la ciudad de Dnipro. Él aparecía regularmente en la lista de las 100 personas más ricas de Ucrania según Forbes. Por ejemplo, en 2021, la publicación estimó su fortuna en $220 millones. En 2019, Yermolayev renunció al pasaporte ucraniano y obtuvo la ciudadanía de Chipre. En diciembre de 2023, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, impuso sanciones personales contra Yermolayev por un periodo de 10 años. Según el Servicio de Seguridad de Ucrania, la razón para imponer las sanciones fue la actividad de su negocio de alcohol en la Crimea ocupada. En la Crimea ocupada, donde sus empresas pagaban impuestos al presupuesto ruso. La estructura de Crimea de Yermolayev operaba eludiendo las sanciones de la Unión Europea, utilizando cadenas de empresas offshore en Chipre y en las Islas Vírgenes Británicas, y también obtenía créditos en bancos rusos sancionados. Después de que Yermolayev fue sancionado por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, el oligarca intentó salvar su negocio ucraniano transfiriéndolo formalmente a un fondo de capital de riesgo tecnológico. Y como resultado, obtuvo una hija menor, Sofía Kononenko, quien actualmente vive en Londres. Y parecería que si Yermolayev está bajo sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, entonces de ninguna manera podría llevar a cabo algún tipo de negocio en Ucrania. Pero no, sí puede. A pesar de todas las sanciones, las empresas relacionadas con Yermolayev, en particular ACAM y ACAPRO, lograron entrar en un consorcio en Ucrania. Ganaron una licitación estatal multimillonaria para, atención, la construcción del cementerio conmemorativo militar nacional de Ucrania y debían suministrar granito para ese proyecto. Y si no fuera por los periodistas, Yermolayev y sus cómplices estarían ganando dinero con la construcción del cementerio conmemorativo para los militares ucranianos. Pero ese no es todo el negocio de Yermolayev, y aquí llegamos al momento más importante de toda esta historia. Según una de las versiones de la investigación, el atentado en Mónaco podría estar relacionado con el negocio criminal de los centros de llamadas de Dnipro. Sí, escucharon bien. El asunto es que los hijos del oligarca Yermolayev están profundamente involucrados en esta industria. A finales de 2025 en Chipre, a petición de Interpol, fue detenido el hijo del oligarca Andrei Yermolayev. Y ese es el punto clave. Fue extraditado a Estonia, donde se declaró culpable por organizar la gigantesca red internacional de estafas Milton Group, que engañó a europeos y estadounidenses por más de 100 millones de euros, y entonces el hijo del oligarca pagó 8,5 millones de euros en compensación y al final recibió una sentencia condicional. ¿Por qué? Porque llegó a un acuerdo con la fiscalía. Y ahora vamos a pasar a eso. El segundo hijo del oligarca, Artur Yermolayev, por cierto, ex jefe de la Federación de Ciberdeportes de Ucrania, también apareció en investigaciones sobre los centros de llamadas de Dnipro que engañaban no solo a ucranianos, sino principalmente a europeos. Y así, basándose en los antecedentes criminales de Vadim Yermolayev, la naturaleza específica de su negocio y la situación geopolítica actual, las autoridades de Francia y Mónaco identifican a varios posibles autores intelectuales del atentado. Y en primer lugar están los sindicatos criminales internacionales. Esta es actualmente una de las teorías más plausibles en los medios europeos, relacionada con las actividades de la red fraudulenta Milton Group, que era dirigida por los hijos del oligarca. La investigación considera que detrás del atentado podrían estar organizadores de alto nivel de redes de criptoestafas o grupos criminales internacionales relacionados con ellos. Y el motivo de estos sindicatos es precisamente la venganza por el hecho de que el hijo del oligarca, Andrei Yermolayev, llegó a un acuerdo con la fiscalía.
Los medios europeos señalan que el hijo del oligarca entregó a las autoridades europeas toda la información interna, las carteras de criptomonedas y los nombres de los altos directivos de esta gigantesca red de estafadores. El atentado contra el padre es o una venganza directa contra Andrei por parte de los antiguos socios de la red de estafas o una dura advertencia para toda la familia para que se callen y no revelen los activos restantes. La red de centros de llamadas Milton Group no solo robaba, como pueden imaginar, a jubilados comunes en la Unión Europea, no. Los investigadores europeos señalan que, supuestamente, a través de sus plataformas de inversión en criptomonedas falsas, millones de euros también eran perdidos por personas bastante influyentes, incluidos representantes de la economía gris. Por otro lado, también consideran la versión de la implicación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, diciendo que esto es un castigo por intentar quedar bien con ambos bandos. Yermolayev durante años dirigió un gran negocio en la Crimea ocupada y de manera inevitable interactuaba con supervisores del FSB y colaboracionistas, pagando impuestos a la Federación Rusa. Sin embargo, después de que se le impusieran sanciones ucranianas a finales de 2023, Yermolayev comenzó a intentar activamente legalizarse en Occidente, transferir activos a su hija en Londres y distanciarse de los vínculos tóxicos con la Federación Rusa. Y como sabemos, los servicios secretos rusos a menudo eliminan a grandes empresarios que saben demasiado sobre los esquemas financieros del Kremlin para evadir las sanciones internacionales y que intentan, como se dice, escapar a Occidente. Y también los europeos consideran que detrás del ataque podrían estar grupos radicales ucranianos o vengadores populares. Yermolayev es un representante clásico del llamado Batallón de Mónaco. Un hombre que patrocinó al ejército ruso en Crimea con sus impuestos durante la guerra a gran escala, vivía lujosamente en Mónaco. Y las empresas relacionadas con él cínicamente ganaban licitaciones para la construcción del cementerio militar nacional en Ucrania. Para las personas que perdieron a sus seres queridos en la guerra, Yermolayev era la encarnación absoluta de la traición y, lo que es importante, de la impunidad. Pero recalco, esto es solo una versión y solo la investigación mostrará el panorama real. Al mismo tiempo, ahora se está discutiendo activamente otro tema. Es el tema de las negociaciones entre Ucrania y Rusia con la mediación de Bielorrusia. Hoy, algunos medios ucranianos informaron que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, probablemente a través de Alexander Lukashenko, propuso al dictador ruso, Vladimir Putin, iniciar negociaciones de paz y además directas. Supuestamente, Lukashenko aseguró a Ucrania y a Estados Unidos que los retransmisores en Bielorrusia que ayudaban a ajustar los ataques rusos contra ciudades ucranianas civiles ya no volverán a funcionar. Anteriormente, Zelensky le dio a Lukashenko un plazo de una semana para desmantelarlos. Fueron desconectados antes de que expirara ese plazo. Y justo después de eso, Lukashenko contó que supuestamente recibió en su despacho a representantes de Volodymyr Zelensky y luego habló con los rusos. Y la información de que Zelensky le envió un mensaje a Putin a través de Lukashenko apareció después de que el dictador volara a Valdai el 26 de junio y pasara la noche con Vladimir Putin. Los servicios de prensa de ambos presidentes ilegítimos de Rusia y Bielorrusia informaron muy poco sobre esta reunión y, de hecho, Peskov dijo que no habría ningún comentario. Aunque Peskov, por cierto, de manera muy rebuscada, sí dijo que Lukashenko podría ser un intermediario y mensajero entre Kiev y Moscú. Después de la Federación Rusa, Lukashenko se fue a China y así, la agencia estatal de noticias de China, Xinhua, tras la reunión informó que Xi Jinping declaró, cito, China apoya a Bielorrusia en la defensa de su soberanía nacional, independencia e integridad territorial, así como en avanzar en el camino de desarrollo que corresponde a sus condiciones nacionales. Bueno, ¿de quién hay que proteger la soberanía de Bielorrusia? Pues como que no se especifica. Pero después de esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bielorrusia empezó a amenazar muy valientemente a Ucrania con ataques de represalia si las Fuerzas Armadas de Ucrania invaden Bielorrusia. Bueno, eso suena muy extraño. Pero, ya que mencionamos la retransmisión y a los operadores en Bielorrusia, también vale la pena mencionar que Ucrania ahora simplemente está destruyendo toda la comunicación satelital de Rusia. En particular, el centro de comunicaciones espaciales más grande de Rusia, Dubna, fue atacado nuevamente. Como resultado del ataque de esta noche al centro,
uno de los militares rusos murió y también se registraron grandes cantidades de humo. El hecho del ataque fue confirmado por la estructura principal de la organización empresa estatal Comunicación Espacial. Entonces, el Centro de Comunicación Espacial Dubna, que está en la región de Moscú, proporciona servicios de transmisión de televisión y transferencia de datos para estructuras gubernamentales y operadores comerciales, pero lo importante es que interactúa con el constelación de satélites. Y aquí les recuerdo que Vladimir Putin recientemente se jactó de que supuestamente están creando un análogo de Starlink e incluso ya lanzaron los primeros satélites. Entonces el Centro de Comunicación Espacial Dubna es el centro que precisamente dirige ese grupo de satélites. Sin él, simplemente no habrá ningún análogo de Starlink, y ahora Ucrania ya ha atacado por segunda vez este centro de comunicación espacial. Bueno, pero volvamos al tema de las negociaciones. Después de la visita de Lukashenko, Pekín insta firmemente a Moscú y Kiev a reanudar las negociaciones para poner fin a la guerra. Así lo declaró el representante permanente adjunto de China ante las Naciones Unidas, Sun Lei. A continuación su cita: "Instamos encarecidamente a que se ponga fin al conflicto lo antes posible. También instamos encarecidamente a reanudar las negociaciones, demostrar una verdadera voluntad política y hacer todo lo posible para erradicar las causas fundamentales de este conflicto mediante el cumplimiento pleno e incondicional de los principios de la Carta de la ONU". Por cierto, en los principios de la Carta de la ONU está claramente establecido el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la imposibilidad de influir por la fuerza en cualquier proceso político en un estado vecino. Por eso aquí China está soltando una bomba interesante. Y aquí se hizo evidente que Vladimir Putin sí le pidió a Lukashenko que se quejara ante el líder chino Xi Jinping de que Ucrania está atacando ciudades rusas. Recuerden, primero se quejaba con Trump, llamaba y le lloraba a Donald Trump diciendo: ¿cómo es posible que Ucrania ataque mis ciudades? Yo pensaba que solo yo podía atacar ciudades ucranianas. Resulta que este juego se puede jugar en ambos sentidos. Entonces, hoy ese mismo representante de China señaló que el conflicto militar afecta cada vez más al ámbito civil y que esto debe terminar. Cito: "De esto sufren civiles inocentes que no tienen la culpa de nada. China mantiene una posición objetiva e imparcial sobre la cuestión ucraniana, mantiene contactos con todas las partes y promueve incansablemente las negociaciones de paz". Y les recuerdo que Vladimir Putin ya ha declarado 2 veces en la última semana su disposición a volver a las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. El 23 de junio, él propuso reanudar el diálogo sobre la base de los acuerdos de Estambul, así como teniendo en cuenta las modalidades discutidas en Anchorage con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sobre la base de la situación real en el terreno. Cabe señalar que la víspera, Putin admitió que en realidad no hubo ningún acuerdo en Anchorage. Él dice: "Pues sí, nos sentamos, hablamos, los estadounidenses nos propusieron algo y eso fue todo". Lo repito una vez más, ya lo mencioné en el episodio anterior, me da curiosidad ver a estos Peskov, Lavrov, Medvedev, Ushakov y así sucesivamente. Ya ni hablar de los propagandistas rusos que durante casi un año hablaban de algún tipo de espíritu de Anchorage, de ciertos acuerdos entre Trump y Putin en Alaska, que decían: ¿por qué nadie respeta esos acuerdos? ¿Cómo es posible? Los europeos nos están estorbando y así sucesivamente. Y ahora sale su propio dictador Vladimir Putin y dice: en ese entonces no hubo ningún acuerdo. ¿Qué acuerdos? ¿De qué están hablando? De verdad no los hubo. Y esos propagandistas pues ahora simplemente se quedaron callados. Y lo paradójico es que el ganado ruso, la gente, no reacciona de ninguna manera. O sea, imagínense, durante casi un año les estuvieron metiendo en la cabeza que había algún tipo de acuerdos. Ahora Putin dice: pues no hay ninguno. Y los rusos: ok, no hay. Eso es todo. Además, el 28 de junio, en una entrevista con el corresponsal del Kremlin, Pavel Zarubin, Vladimir Putin enfatizó que está listo para discutir con los representantes estadounidenses todos los detalles, todas las modalidades para resolver el conflicto. Al mismo tiempo, Putin habló sobre la propuesta de Kiev de ya de atacar el territorio del otro y limitar las acciones militares a 4 regiones: Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk. Putin dio a entender que no está de acuerdo con esto, ya que, según sus palabras, tales medidas darían ventaja al ejército ucraniano. Agregó que la tarea principal para los ocupantes rusos y para él personalmente, cito, es la liberación definitiva de Donbass y Novorrusia. O sea, es lo mismo.
Primero, ese tipo salvaje y sucio no ha renunciado a sus objetivos. Pero detrás de toda esa fanfarronería aparente se esconde otra cosa. Hoy el portavoz de Putin, Peskov, declaró con vergüenza que Rusia todavía ruega a otros países que les vendan gasolina a precios aceptables. Pero por alguna razón, todos exigen pagar precios altos, incluso por la gasolina que fue producida a partir del petróleo ruso. Cita: se están llevando a cabo contactos. Si se llega a un acuerdo sobre precios aceptables, esto sucederá. Este será otro paso hacia la estabilización del mercado y está dirigido a reducir esta demanda de pánico. ¿Entienden? En el Kremlin todavía, parece que no han cambiado el manual. Él dice que todo esto es por la demanda de pánico. O sea, simplemente tiene miedo de decir que es porque las refinerías de petróleo están completamente destruidas. Drones ucranianos vuelan hacia Rusia todos los días por centenares. Él dice que es simplemente una demanda impulsada por el pánico. Y al final del programa agregaré una noticia divertida, simplemente divertida, para que sonrías y para terminar este programa con una nota positiva. En medio de la discusión sobre el endurecimiento de la política de visados de la Unión Europea hacia los rusos, en el Kremlin aconsejaron a estos mismos rusos que consideren a Irak. Y entonces, en la televisión rusa, apareció el embajador de Irak en Moscú, Abdul Karim Hashim Mustafa, y declaró, cito: viajar a Irak es muy seguro. La semana pasada estuve en Bagdad. Los restaurantes están abiertos hasta las 2 de la madrugada, así que la vida allí es completamente segura. Solo quiero señalar que la mayoría de los países occidentales recomiendan a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Irak. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá, Australia y así sucesivamente advierten a sus ciudadanos sobre los riesgos de terrorismo, enfrentamientos armados e incluso secuestros. Bueno, en el Kremlin declararon que a los rusos los quieren allá y ya lanzaron 2 vuelos directos a la semana entre Moscú y Bagdad. Así que rusos, si por ejemplo Niza, Mónaco o cualquier resort europeo está cerrado para ustedes, pues bienvenidos a Corea del Norte y ahora también a Irak. Por favor, aquí tienen el turismo de su nivel. Eso es todo lo que realmente merecen. Lo que se merecen, eso es lo que han recibido. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.